Increíbles momentos, la conmovedora súplica de una pobre niña que cambió la vida de un billonario. Valeria observaba el atardecer desde la escalinata de su hogar de adobe, el cielo pintado de tonos anaranjados y rosas. Sus pensamientos vagaban, llenos de sueños y anhelos, pero también de una profunda angustia. A sus 12 años, cada día se esforzaba por estudiar lo suficiente para alcanzar su única meta: ser doctora y ayudar a su comunidad. Sin embargo, la pobreza que la rodeaba se sentía como un pesado manto que la oprimía, un recordatorio constante de que su sueño se desvanecía como el aire fresco de la montaña. Ana, su abuela, la había enseñado a trabajar la tierra y a hacer tortillas, pero también le contaba historias de médicos generosos que habían transformado vidas con su dedicación. Mientras Valeria amaba esos relatos, las sombras de su realidad la mantenían despierta por las noches. Su mente se llenaba de dudas. ¿Voy a poder estudiar? ¿Podré realmente hacer la diferencia? Con cada cuestionamiento, su determinación se ponía a prueba. A kilómetros de distancia, Alejandro se sentía atrapado en su lujoso mundo, una vida llena de bienes materiales que solo acentuaban su soledad. Como un titán en un reino de opulencia, todo lo que su padre había construido lo había llevado a cerrar la puerta a lo que realmente importaba. Cada vez que su mente comenzaba a cuestionar su existencia, se sumía aún más en el trabajo, como si el esfuerzo pudiera ahogar la sensación de vacío que lo atormentaba. Al llegar a su pueblo natal para revisar un proyecto urbanístico que prometía destruir el paisaje que él tanto amaba, se sintió extraño, como un extraño en su propia tierra. El eco de risas infantiles resonaba en sus oídos, pero no podía evitar sentirse distante, incapaz de conectar con el pasado que había dejado atrás. Entonces, su destino lo llevó a cruzarse con Valeria. Fue un encuentro inesperado. Ella, con su cabello al viento y ojos brillantes de esperanza, se acercó a él, la voz afectada por la timidez, pero cargada de una determinación que lo sorprendió. «Por favor, necesito su ayuda. Quiero estudiar para ser doctora y ayudar a mi comunidad». Alejandro, al principio atrapado en sus propios pensamientos, no comprendía la fuerza detrás de esas palabras. Su mente se debatía entre la lógica y la emoción. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos». El aire se congeló entre ellos mientras sus miradas se cruzaban. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, el peso de su súplica atravesando el silencio. La angustia se apoderó de ella al ver que los ojos de Alejandro, al principio inquebrantables, comenzaban a brillar con una emoción que él no podía permitir. «Soy solo una niña», pensó. «¿Cómo puedo traer este hombre de vuelta a la vida?». Pero la lucha interna que se desataba dentro de él era evidente: nostalgia, responsabilidad, inquietud. Su corazón se debatía entre la ambición de su padre y el deseo de sentirse completo. Mientras Valeria se quedaba allí, esperando una respuesta, la incertidumbre la abrazaba como un frío implacable. Alejandro, en su laguna de opulencia y soledad, comenzaba a cuestionar sus valores. ¿Qué es más importante, la riqueza o el legado? El tiempo parecía detenerse. Valeria continuaba vislumbrando su futuro, pero la imagen de un billonario que se alejaba de ella dejaba en su mente un eco. ¿Había escuchado su súplica? Hacia el horizonte, la sombra de la montaña se extendía, y su corazón latía en un compás de ansiedad. ¿Podría realmente cambiar la vida de alguien que tenía tanto, pero cuya alma parecía vacía? La tensión en el aire se hacía palpable, y el capítulo de su vida estaba a punto de abrirse en un giro inesperado. La brisa fresca del atardecer se convirtió en un susurro más fuerte que los latidos de corazón de Valeria. Su súplica colgaba en el aire como una promesa no cumplida, mientras Alejandro dudaba de su propia trayectoria. Aquel encuentro lo había erigido frente a un espejo que reflejaba sus temores más profundos. ¿Por qué una niña de su pueblo elegido se había atrevido a acercarse a él con tanta vulnerabilidad?
La lucha interna de Alejandro se intensificó. En su vida siempre había obedecido las reglas, esas que su padre había trazado como un mapa para el éxito. Sin embargo, el brillo detrás de los ojos de Valeria parecía desafiar esa narrativa. Era como si ella viera más allá de su riqueza, y en ese instante Alejandro sintió una inquietante mezcla de culpabilidad y admiración. Voy a ayudarla, se prometió a sí mismo, pero esa intención se tambaleaba ante la presión de sus responsabilidades. ¿Cómo podría un hombre atribulado por sus propios demonios decidir hacer algo que podría cambiar el destino de una niña? Las dudas comenzaron a asaltarlo. Tenía los medios para hacerlo, pero el costo de sus decisiones podría ser más alto de lo que imaginaba. Mientras su mente navegaba por esas complejidades, Valeria observó cómo las sombras cambiaban en su rostro. Ella contempló su valentía y sintió que a pesar de su juventud, su determinación debía ser inquebrantable. Si iba a mantener vivo su sueño, necesitaba encontrar el modo de conectar con él, de buscar no solo su apoyo, sino también su compromiso personal. «Señor, sé que tiene muchas cosas en su mente», dijo Valeria, levantando la barbilla con una nueva firmeza. «Pero no solo le pido ayuda para mí, le ofrezco una oportunidad para redescubrirse». Mientras el silencio se asentaba entre ellos, Alejandro se sintió abrumado por el peso de sus expectativas y las de su padre. Cada vez que pensaba en desafiar la narrativa que había seguido toda su vida, la de ser el hijo perfecto, el sucesor del imperio familiar, una punzada de duda lo atravesaba. Pero algo en Valeria, su franqueza y su valentía, comenzaba a deshacer las cadenas invisibles que lo mantenían preso. No podía evitar cuestionarse. ¿Sería capaz de arriesgar lo que había construido por una conexión tan genuina, tan inesperada? En un instante revelador, se vio a sí mismo no solo como un empresario, sino como un ser humano capaz de generar un impacto positivo. La euforia de la posibilidad lo invadía, pero también había una oscura línea que lo advertía sobre las repercusiones que un acto de generosidad podría acarrear. Pero, ¿qué sucedería si no me atrevo?, pensó, enfrentando su excitación. La idea de tomar una decisión que le permitiría explorar su propia identidad era seductora, casi hipnótica. Sin embargo, la proyección de su padre, el titánico hombre de negocios que siempre había admirado y temido, lo amenazaba como un fantasma. Para Alejandro, esa figura era tanto una bendición como una maldición, un recordatorio constante de qué significa tener éxito. «¿Por qué tengo tanto miedo de decepcionarlo?», murmuró en su mente. Ahí estaba la raíz de su conflicto. No solo se trataba de Valeria, sino de su necesidad de validación personal y su temor a abandonar la senda trazada por su familia. Un torrente de emociones brotaba en su interior, y se dio cuenta de que Valeria era su clave para enfrentarse a todo aquello. «Valeria», empezó a decir, y su voz tembló de vulnerabilidad. «No sé cómo cambiar mi camino. No sé si estoy listo para ir en contra de todo lo que me han enseñado». En ese momentáneo titubeo, algo en la expresión de Valeria cambió. Su mirada no mostraba piti, sino una profunda compasión y entendimiento. Era como si ella hubiese atravesado su propio laberinto de miedos. Alejandro sintió que su corazón palpitaba con renovada fuerza. Aquella conexión era real, palpable, casi como una chispa. «Todo lo que le pido es que supere ese miedo», dijo ella con firmeza. «Es un viaje que vale la pena tomar. No solo por mí, sino por usted mismo. Imagínese si su historia pudiese inspirar a otros que están atrapados en la misma trampa que usted». Sus palabras lo calaron hondo. La idea de dedicar su vida no solo a acumular riqueza, sino a abrir puertas a aquellos que más las necesitaban, empezaba a resonar con fuerza en su interior. Alejandro se dio cuenta de que, aunque el reconocimiento y la gloria le parecían atractivos, el verdadero legado sería el impacto que podría dejar a través de su cambio. Emocionado y aterrorizado a la vez, se prometió a sí mismo que no iba a dejar pasar esta oportunidad sin investigar sus propias capacidades. La noche ya no se sentía tan oscura. Había un nuevo horizonte, delineado por sus propios deseos, y de algún modo esto lo iluminaba. Mientras miraba a Valeria, se percató de que, en su búsqueda constante de validación, era posible que hubiera olvidado la fuerza que reside en ayudar a otros a alcanzar su grandeza. El dilema era palpable. Aquel camino no sería sencillo, ni estaría exento de conflictos con su padre, pero había una chispa de esperanza latente. «¿Y si me atrevo?», pensó de nuevo, esta vez con más determinación.
La duda no había desaparecido, pero la expectativa de lo que podría lograr, tanto para Valeria como para él mismo, lo empujaba hacia adelante. Sin embargo, en un giro inesperado, el sonido de un móvil vibrando interrumpió el silencio. Alejandro se dio la vuelta y vio que era un mensaje de su padre. La mirada de Valeria se oscureció un poco. Ambos sabían que la confrontación parecía inminente. ¿Podría Alejandro decidir su futuro antes de que su pasado lo reclamara? Las palabras que su padre le enviaba podrían sellar su destino en el camino de siempre, o abrir una puerta hacia lo inesperado. ¿Tendría suficiente valor para innovar en su vida, o se dejaría arrastrar por la inercia de la opresión familiar? La respuesta se dibujaba en el horizonte, pero su corazón latía con la posibilidad de un futuro donde la verdadera transformación comenzaba a gestarse en ese mismo instante. Alejandro sintió como el eco del mensaje de su padre reverberaba en su mente. Era imposible ignorar la falta de claridad en sus palabras, formuladas con el mismo tono autoritario que siempre caracterizaba sus interacciones. Mejor que te esfuerces y demuestres tu capacidad, hijo. Tienes una responsabilidad que cumplir. Ese instante fue un punto de inflexión. La voz de Valeria resonó en él con mayor fuerza, empujándolo a contrarrestar ese peso abrumador que llevaba durante años. El esquivo deber, que parecía definir su existencia, ahora se convertía en una pregunta inquietante. ¿Y si al final nunca se atreviera a desmarcarse de la senda que su padre había dictado? Su corazón se aceleró, y la sutil presión en su pecho aumentó, como una advertencia que no podía ignorar. Decidió apartar el teléfono y prestar atención al presente, a Valeria, a esa chispa de vida que había encontrado. Era su momento, y no quería que una simple notificación lo distrajera de la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Qué es lo que realmente quiero?, se preguntó. La respuesta emergió lentamente. Un deseo de autenticidad, de romper con la imagen que otros habían moldeado sobre él. «Güey», comenzó de forma titubeante. «Me aterrorizan las consecuencias de tomar un camino diferente. No sé cómo reaccionará mi padre. Siempre he estado a la sombra de sus expectativas». Su confesión era más un susurro de miedo que una declaración. Valeria lo miró con seriedad y comprensión. «Esas expectativas no definen quién eres realmente, Alejandro. Lo que importa es lo que eliges hacer, no lo que otros ansían de ti». Con cada palabra, Valeria ofrecía un pedazo de la fortaleza que ya había encontrado en su viaje personal. Alejandro sintió que esas palabras eran una invitación a hacer frente a su verdad. La imagen de su padre, a menudo como una figura omnipresente que dictaba el sentido de su vida, se comenzó a disipar. La vulnerabilidad que mostraba Valeria lo alentaba a considerar su autenticidad por encima de todo. Su mente se llenó de visiones. Imaginó un futuro donde la verdadera satisfacción no dependía de los aplausos o la admiración, sino de la conexión genuina con quienes lo rodeaban. Desde el fondo de su ser, la idea empezaba a florecer. ¿Y si me atreviera a seguir mis propios pasos? Era un mantra que resonaba como un tambor. Lo sé, Alejandro. Ya es hora de que des ese paso, el que te lleve a comenzar a construir lo que realmente eres. Las palabras de Valeria fueron decisivas. Poco a poco, la determinación se fue solidificando, aunque los obstáculos seguían ahí, acechando en su mente. «Actuaré, le mostraré a mi padre que tengo la capacidad de decidir por mí mismo», se dijo con firmeza, aunque el eco de la incertidumbre aún persistía. No estaba claro si esa decisión podría traer negativos conflictos, pero el fuego de la esperanza lo iluminaba en la penumbra. De pronto, el sonido del teléfono nuevamente lo volteó a la realidad. La vibración era insistente, como si cada mensaje de su padre fuera un grito demandando atención. Sin embargo, en lugar de responder de inmediato, Alejandro lo apagó y miró a Valeria. «Estoy listo para explorar mis verdaderas capacidades. Estoy listo para enfrentar lo que venga», declaró con convicción. La expresión de Valeria se iluminó con una mezcla de orgullo y esperanza. «Esa es la actitud correcta. Y no estás solo. Pase lo que pase, seguiré a tu lado, si me lo permites». Justo en ese momento, el brillo de un nuevo día empezaba a vislumbrarse en su mente, pero la inseguridad de lo que el futuro traería también era abrumadora. Justo cuando respiraba profundamente para empezar a formular su siguiente paso, notó que el teléfono vibraba una vez más,
Esta vez, el mensaje era inesperado. El nombre que aparecía en pantalla era de una persona que nunca pensó que se atrevería a ponerse en contacto. Era un antiguo socio de su padre, alguien con la capacidad de cambiar su camino de maneras que no podía anticipar. La ansiedad lo invadió. ¿Qué significaría esto para su futuro y sus planes recién reforzados? ¿Podría esta nueva conexión abrir más puertas de las que pensaba? ¿O sería otra trampa que lo anclara aún más en el mundo que tanto deseaba evadir? La incertidumbre de lo que vendría ahora lo atacaba, pero Alejandro decidió que no se dejaría dominar. Sin saber lo que el mensaje podría implicar, su mente se despertó, titilando entre la oportunidad y el riesgo. ¿Estaba dispuesto a descubrirlo? Alejandro sintió cómo su corazón se aceleraba mientras miraba la pantalla del teléfono. El nombre que aparecía era el de Gabriel, un influyente empresario que había colaborado con su padre años atrás. Aquella figura, a la que siempre había visto como un titán en el mundo empresarial, representaba un puente hacia el pasado y todo lo que había intentado dejar atrás. Sin embargo, en medio de esa confusión, una chispa de curiosidad se encendió dentro de él. Valeria notó su inquietud y con un gesto de empatía le ofreció un apoyo silencioso. No podía evitar cuestionar por qué Gabriel se había puesto en contacto justo en este momento crucial de su vida. ¿Era una oportunidad para él? ¿Un convite a un camino que creía que nunca querría seguir? Quizás esta sea la prueba que necesito, reflexionó, considerando que todo lo que había aprendido de su padre podría utilizarse para marcar su propio rumbo. «Contéstale», la animó Valeria, interrumpiendo sus pensamientos. «Podría ser una chance de encontrar lo que realmente quieres hacer». Pero había una parte de él que aún se resistía. La perspectiva de volver a entrar al mundo de la presión y las expectativas era aterradora. Sin embargo, pensó en su promesa de actuar, de liberar su autenticidad. Tomó aire profundo y decidió responder al mensaje. «Hola Gabriel, espero que estés bien. ¿En qué puedo ayudarte?». Con cada palabra tecleada, sentía que estaba dando un pequeño paso hacia su propia autonomía. El cambio de perspectiva le dio un nuevo sentido de control, como si por fin comenzara a escribir su propia narrativa. Al poco tiempo, recibió una respuesta. Gabriel invitaba a Alejandro a reunirse. «Quiero hablar sobre algunas oportunidades que creo que podrían interesarte. Tu padre y yo hablamos mucho sobre ti. Creo que tienes un gran potencial». Las palabras que leyó resonaban con la carga de expectativas y el deseo de otros, quizás demasiado. Sin embargo, había algo en el tono del mensaje que despertaba un antiguo sentimiento de ambición latente en su interior. Con una decisión firme, le respondió a Gabriel aceptando la reunión. La ansiedad continuaba latiendo en su pecho, pero también una renovada determinación. Esta era su oportunidad para navegar en aguas en las que se había sentido siempre sumergido, pero que ahora lo atraían como una posibilidad, como una vía para romper con la sombra de su padre. Valeria observó su lucha interna y le ofreció un consejo vital. «Recuerda, Alejandro, lo importante es que lleves contigo tus propias metas. No permitas que las expectativas de los demás te definan. Ve a esa reunión con la mente abierta, pero con tu auténtico yo presente». El encuentro se programó para la próxima semana, y el tiempo pareció dilatarse. En lugar de obsesionarse con las posibles reacciones de su padre, Alejandro comenzó a prepararse. Se sumergió en la investigación sobre los proyectos que Gabriel había manejado y visualizó su futura intervención en esos mundos que antes le parecían hostiles. ¿Acaso habría formado opinión equivocada sobre ellos? ¿Podría esta reunión ser el primer paso hacia el descubrimiento de quién realmente era? Mientras su mente trabaja en construir posibles escenarios, reflexionó sobre sus valores fundamentales y las habilidades que había desarrollado en los últimos meses. Reconoció su tenacidad y su deseo de autenticidad. Decidió que durante la reunión defendería su visión del mundo, incluso frente a la intimidante figura de Gabriel. El día de la reunión llegó rápidamente. Alejandro se arregló con precisión, sus acciones firmes pero su interior aún en agitación. Al llegar al lugar acordado, un lujoso restaurante encajado en el corazón de la ciudad, las inseguridades comenzaron a acechar de nuevo. Pero una vez más, recordó la promesa que se había hecho a sí mismo. Cuando Gabriel llegó, su presencia era magnética. Alejandro se sentó frente a él y sintió que, en ese momento, el destino estaba en sus manos. Este encuentro era más que un simple café, era un cruce de caminos entre las expectativas del pasado
y las promesas de un futuro que él podría moldear. Y cuando la conversación comenzó, Alejandro se planteó una única pregunta: ¿qué estaba dispuesto a sacrificar para reclamar su verdad? Justo cuando Gabriel iniciaba su discurso, el sonido de un nuevo mensaje emergió nuevamente del teléfono de Alejandro. El contenido podría no ser solo otro simple comentario. Mientras su atención se desviaba por un instante, una sombra de duda comenzó a asomarse, formando un nuevo dilema personal que podía cambiar no solo su destino, sino también el de las personas involucradas en su vida. ¿Podría eso obligarlo a reevaluar todo lo que había planeado? El futuro se encontraba en la balanza, y Alejandro se preparaba para confrontar esa nueva verdad, no sin nerviosismo, pero también con una determinación renovada. La sala del restaurante se sentía cargada de expectativas, como si el aire fuera un tapiz de ambiciones entrelazadas. Alejandro intentó centrar su atención en Gabriel, quien comenzaba a desglosar las oportunidades que había mencionado en su mensaje. Sin embargo, su mente divagaba constantemente, atrapada entre el pasado y el futuro incierto. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar?, resonaba su propia voz interna, intensificando la brecha de su propia realidad. Me he fijado en algunos proyectos donde podrías encajar perfectamente, dijo Gabriel, esbozando una sonrisa que intentaba ser persuasiva. Tu padre y yo creíamos que tenías un talento innato para el liderazgo. Imagínate lo que podrías lograr aquí. Alejandro sintió que cada palabra de Gabriel era como un ladrillo más en la muralla que habían construido a su alrededor. Una muralla que lo mantenía cautivo en el temor a defraudar a alguien más. Lo aprecio, Gabriel, respondió Alejandro, intentando infundir su voz con una autoridad que no sentía. Pero me gustaría saber más sobre la filosofía detrás de esos proyectos. Para mí, el propósito es clave. Mientras sus propias palabras se pronunciaban, sintió que una pequeña, imborrable chispa de autoafirmación encendía su interior. ¿Qué tan dispuesto estaba a dejar que otros definieran su camino? La conversación continuó fluyendo, pero cada vez que Gabriel desviaba el tema hacia su padre, Alejandro notaba un nudo en su garganta. El legado de su padre era un arma de doble filo. Por un lado, representaba oportunidades impresas en cartas de recomendación. Por otro, era una sombra que oscurecía su búsqueda de autenticidad. La duda sobre si era realmente su propio potencial el que estaba siendo evaluado, o un eco de lo que su padre había deseado, le generaba una inquietud creciente. Entonces, el mensaje que había interrumpido su momento de concentración al principio de la reunión se hizo presente nuevamente en su mente. Al final de la cena, la oferta de Gabriel se sentía como una trampa candente. La elocuencia del empresario había cruzado fronteras, pero se preguntó si aquello realmente lo acercaría a lo que deseaba, o si simplemente se transformaría en una repetición de patrones antiguos. Quería avanzar, no redoblar el pasado. Cuando la charla se tornó hacia el tema de las expectativas familiares, la incomodidad dentro de él aumentó. Alejandro sabía que debía hacerse preguntas más profundas. ¿Qué identidad deseo construir? ¿Qué oportunidades me acercarán a mi verdadero yo? Reconoció que dar el primer paso en su desarrollo personal requería despojarse de una falsa imagen. Antes de decidir, necesito tiempo para reflexionar, dijo Alejandro, sintiéndose más seguro con cada palabra. Anticipando la incredulidad de Gabriel, se preparó para recibir críticas, pero en lugar de eso, su socio simplemente asintió. Es importante que estés seguro de tu camino, te lo agradezco, dijo Gabriel, reconociendo la serenidad detrás de su decisión. Ya en los umbrales de la salida, una sensación de liberación envolvió a Alejandro, mezclada con una extraña ansiedad por lo que vendría. Caminar hacia la autonomía no sería un proceso lineal. Se sentía más inclinado a explorar sus propias motivaciones y quizás a atrever su espíritu hacia lo desconocido. Aún así, no tenía claro cómo conectar esas oportunidades genuinas con su desarrollo personal. Mientras atravesaba el vestíbulo del restaurante, su teléfono sonó nuevamente. Era otro mensaje, pero esta vez la vista de su pantalla lo hizo detenerse en seco. Es una oportunidad única, Alejandro. Debes actuar rápido. El remitente no era otro que Valeria. Aquellas palabras lo abrumaron, presentándole una bifurcación inesperada. Debería seguir profundizando en su proceso introspectivo o lanzarse a un nuevo compromiso que podría alinearse con su autenticidad personal. Con el pulso acelerado y un torrente de emociones surgiendo, Alejandro se dio cuenta de que la respuesta les era esquiva.
La batalla entre su ambición y el miedo lo enfrentaba una vez más a una decisión crucial. La pregunta, ahora más viva que nunca, era: ¿qué historia decidirás contar al mundo? La pantalla oscurecida de su teléfono parecía brillar intensamente en medio de su confusión. Valeria, en un instante, había reconfigurado el espacio en el que se encontraba, incrementando su ansiedad. ¿Qué significaba esa oportunidad única? Se sentía como un chispazo de luz dentro de una cueva, prometiendo revelaciones, pero a la vez entonces intensificaba su oscura incertidumbre. Caminó hacia su auto, sintiendo que el aire fresco de la noche le ofrecía un alivio momentáneo. Sin embargo, los ecos de la conversación con Gabriel lo perseguían. La presión de las expectativas, tanto externas como internas, amenazaba con aplastarlo. No puedes seguir eligiendo por los demás, se repetía. Esa convicción chisporroteaba en su mente mientras encendía el motor, pero el desafío de traducirla en acción lo paralizaba. Una vez en casa, se dejó caer en el sofá, la luz tenue del salón creando sombras que danzaban contra las paredes. Era un refugio familiar que solía considerarse su santuario, pero ahora el entorno le resultaba opresivo. Su mente divagaba entre las palabras de Gabriel y el mensaje de Valeria. Redefinir su trayectoria parecía cada vez más crucial. Se preguntó si la clave estaba en la autenticidad, esa cualidad que había proyectado hacia afuera, pero que dentro de él se sentía como una meta inalcanzable, perdida entre el ruido de los deseos ajenos. Tal vez, solo tal vez, esta oportunidad de Valeria sirva como un trampolín, pensó. La idea de arriesgarse a explorar algo nuevo, algo que podría forjar su propia identidad, comenzaba a calar hondo. Decidió que lo mejor sería responder a Valeria primero, pero, en lugar de apresurarse, sacó un cuaderno que tenía guardado desde hacía tiempo. Lleno de notas y garabatos, lo había utilizado como un campo de batalla personal para sus sueños e inquietudes. Abriéndolo, comenzó a escribir. ¿Quién soy realmente?, se preguntó. Las palabras brotaban como gotas de la lluvia que insistía en lavarle las dudas. Anotó todo lo que sentía, se explayó sobre sus miedos, sus anhelos, sus dudas y los imaginarios caminos que su padre había trazado para él. La escritura se convirtió en un acto de liberación. Cada frase que esbozaba representaba una pieza de un rompecabezas que, en su mente, parecía incompleto. Pasó horas allí, escribiendo y reflexionando, cuando se dio cuenta de que, a pesar de las sombras que lo rodeaban, había un destello en su interior. Era como si al crear ese espacio íntimo, estuviera desafiando los paradigmas que le habían sido impuestos. Había personas fuera de su historia personal, buscando también su camino, y quizás Valeria era una de ellas. Finalmente tomó la decisión de responderle. No se trataba solo de aceptar o rechazar la oferta. Quería explorar esa conexión. Sobre todo, quería comprender en qué medida esa nueva oportunidad podía entrelazarse con su propia identidad. Estoy interesado, escribió, pero quiero hablar antes de decidir. Al apretar el botón de enviar, sintió que por primera vez en mucho tiempo estaba tomando una decisión por él mismo. Era un pequeño paso, pero monumental en su proceso de autodefinición. Sin embargo, el eco de la sombra personal no había desaparecido del todo. Lo que había liberado en el cuaderno también lo llevó a reconocer que su viaje no hacía más que comenzar. El miedo seguía acechando, pero ahora había ganado claridad. Mientras miraba por la ventana, la noche lo envolvía en su oscuridad, pero una luz tenue brillaba al final del horizonte. ¿Sería esta nueva oportunidad la clave para forjar su nueva narrativa? ¿O simplemente una repetición del ciclo anterior? La incertidumbre aún residía, esperando que él hiciera frente a su propia vulnerabilidad. La próxima vez que se mirara al espejo, esperaba que pudiera finalmente decir: he comenzado a contar mi propia historia. Pero antes de que pudiera absorber completamente toda esa revelación, el sonido de un nuevo mensaje en su teléfono irrumpió en el silencio. Con el corazón latiendo fuerte, se preguntó si este sería el momento decisivo en su vida profesional. La luz de su teléfono parpadeó, exigente como una llamada de atención. Al revisar la pantalla, vio el mensaje de Valeria. ¿Te gustaría que nos viéramos mañana? Quiero compartir más sobre la oportunidad. Un torbellino de emociones se desató en su interior. La idea de un encuentro lo llenó de expectativa,
y al mismo tiempo de un profundo nerviosismo. ¿Qué tal si no estaba preparado para lo que vendría? Esa noche no logró conciliar el sueño. Se pasó horas sumido en los pensamientos mientras daba vueltas en la cama. Sus miedos lo asediaban como sombras implacables, reflejando todas las inseguridades que había acumulado a lo largo de los años. ¿Y si no puedo cumplir con las expectativas?, se preguntó. Frases de autocrítica retumbaban en su mente como eco de un pasado que lo perseguía incansablemente. Pero aquellas palabras de Gabriel resonaban con igual fuerza. No puedes seguir eligiendo por los demás. Esa simple frase fue una chispa que encendió su deseo de autenticidad. Al amanecer, decidió preparar un esquema mental para el encuentro. Con un cuaderno y un bolígrafo en mano, comenzó a escribir una lista de preguntas que deseaba hacerle a Valeria. No solo se limitaba a aceptar la oferta, quería entender su esencia, sus intenciones, y más importante aún, qué significaba realmente para él esta interacción. En este proceso, se dio cuenta de que su viaje no iba únicamente en búsqueda de una oportunidad profesional, sino hacia la exploración de su capacidad para tomar decisiones por sí mismo. La charla con Valeria era el siguiente escalón en su camino, pero algo más latente susurraba en su interior. Era una necesidad de descubrir su propio valor, no solo en el contexto profesional, sino como ser humano. Reflexionó sobre los múltiples roles que había asumido a lo largo de su vida y cómo, a menudo, se había sentido más como un actor en una obra ajena que como el protagonista de su propia historia. El sol ascendía cuando llegó el momento del encuentro. En la cafetería, las tazas de café humeaban y el aire se impregnaba del aroma a posibilidades. Valeria llegó puntual, con una sonrisa abierta que contrastaba con sus propios nervios. El diálogo empezó de manera casual, pero rápidamente se tornó en un intercambio profundo sobre aspiraciones, sueños y miedos. Mientras Valeria hablaba sobre la oportunidad, él hizo un esfuerzo consciente por permanecer presente, por escuchar activamente y no dejarse llevar por la ansiedad que amenazaba con boicotear su claridad mental. Pero, de repente, la conversación se tornó hacia ellos, hacia sus trayectorias personales. «Siempre he tenido miedo de no ser suficiente», confesó. Valeria lo miró con comprensión. «Todos enfrentamos eso a nuestra manera», contestó ella, su voz cargada de empatía. «Pero el verdadero desafío es encontrar la fuerza para ser vulnerables y aceptar que, a veces, lo que queremos no se alinea con lo que los demás esperan de nosotros». Sus palabras resonaron como un eco en su interior. Una nueva luz empezaba a despejar la niebla de sus pensamientos. La vulnerabilidad era, de hecho, un camino hacia la autenticidad. Quizás entonces no solo estaba ante una oportunidad profesional, sino ante una revelación personal. Al final del encuentro, Valeria le ofreció un proyecto en el que estaban trabajando juntos. «Me gustaría que fueras parte de esto. Creo que podrías aportar mucho». La oferta lo sorprendió y a la vez lo llenó de una energía renovada. Ser parte de aquello podría significar no solo un cambio en su carrera, sino en su vida misma. Mientras regresaba a casa, el asfalto bajo sus pies parecía vibrar con nuevas posibilidades. Se sintió más ligero, como si hubiera dejado atrás parte de la carga que lo oprimía. Pero, al abrir la puerta de su hogar, una pregunta latente lo acechó. ¿Podría ser capaz de aceptar no solo el reto profesional, sino aprender a lidiar con sus miedos más profundos? Sin embargo, mientras se disponía a escribir sobre su experiencia, el sonido de su teléfono lo interrumpió nuevamente. Era un mensaje que desataba nuevas inquietudes, una invitación a una urgencias que podría dar un giro inesperado a su vida. Con cada latido de su corazón, en su interior se abría un abismo de incertidumbres y posibilidades. ¿Estaría preparado para enfrentarlas? La luz del teléfono titilaba en la penumbra de su habitación. Esta vez no era un mensaje de Valeria, sino una notificación del grupo de trabajo que había estado ignorando por semanas. Su corazón dio un vuelco. Un nuevo proyecto estaba en marcha, y necesitaban un líder. La urgencia de la situación lo impulsó a levantarse de la cama, y aún con la mente cargada de pensamientos por el encuentro, decidió involucrarse. Se sentó frente a su computadora. El teclado le devolvía el eco de sus dedos nerviosos mientras comenzaba a escribir un plan. Reflexionó sobre su posición. No solo era un participante más, sino un potencial líder.
Esa realización lo llenó de un extraño sentimiento de poder. ¿Qué podría ofrecer? Tal vez su capacidad para conectar ideas, su deseo de colaborar y aprender. Se obligó a pensar en un esquema que incluía no solo sus habilidades técnicas, sino también su capacidad recién descubierta para ser auténtico. La propia vulnerabilidad, esa que Valeria había mencionado, podía ser su mayor fortaleza. Con cada algoritmo que anotaba, con cada línea que delineaba, sentía que estaba reescribiendo una narrativa que le había pertenecido solo al miedo. Recordó momentos pasados en los que había permitido que el temor le robara oportunidades. Esta vez no iba a dejar que lo hiciera. La idea de enfrentar el desafío de dirigir un nuevo equipo lo llenaba de adrenalina. Iba a asumir la responsabilidad de guiar a otros, y al hacerlo, estaba comenzando a guiarse a sí mismo. Al día siguiente, se preparó para la reunión. Se miró al espejo, reconciliándose con su reflejo, reconociendo al hombre que quería ser. Se despojó de las dudas que anteriormente llevaban un peso sobre sus hombros, y a medida que se vestía, se visualizaba como un verdadero líder. La determinación comenzaba a reemplazar la ansiedad. Llegó el momento de la reunión. La sala tenía un aire de expectación. Cada rostro a su alrededor le devolvía un refuerzo silencioso, y en ese instante percibió que no estaba solo en esta travesía. Tenía un equipo, una red de personas con habilidades diversas y complementarias, y en su interior brotó un sentido de responsabilidad que lo motivó a hablar con confianza. Presentó su visión, abordando no solo los objetivos, sino también la importancia de crear un ambiente inclusivo donde cada voz fuera valorada. Antes de terminar, hizo una pausa estratégica. En este camino, es fundamental que aprendamos unos de otros. Todos enfrentamos desafíos, y por esta razón, el apoyo mutuo será clave. La receptividad en la sala fue instantánea. Notas de aprobación circularon mientras se asentían las cabezas. El miedo que anteriormente se posaba como un espectro en su mente, se tornó en fuerza propulsora de reconocimiento. Al finalizar, aunque la expectativa del proyecto se percibía pesada, un renovado sentido de claridad lo envolvió. Mientras sus compañeros hablaban sobre las siguientes etapas, se sentía más presente que nunca, consciente de que nada de esto era solo por casualidad. Cada elección realizada había sido una poderosa afirmación de su capacidad de liderazgo. Al salir de la oficina, el aire fresco lo recibió como un recordatorio de su transformación interna. Sin embargo, la emoción por el nuevo reto pronto fue interrumpida por una sensación de inquietud en su estómago. Una nueva notificación en su teléfono lo hizo detenerse en seco. Un mensaje de Valeria. Hay algo importante que necesitamos discutir. Por favor, llámame. La ambivalencia surgió de inmediato. Este nuevo desafío era tentador, pero las palabras de Valeria resonaban en su mente como un canto de sirena. ¿Sería este el momento de elegir entre la vida que había comenzado a forjar y el arrastre de su pasado que aún lo llamaba? La incertidumbre se mezclaba con la promesa de su progreso. Él sabía que el camino se volvía más complejo, pero comenzaba a entender que cada decisión se traducía en un paso más hacia su auténtica vida. ¿Sería capaz de hallar el equilibrio entre ambas oportunidades, o el precio de su elección lo llevaría a cuestionar su compromiso con quien había decidido ser? El primer rayo de sol se filtraba por la ventana de la habitación de Alejandro, iluminando todo su espacio. Al mirarse en el espejo, ya no veía a un joven atrapado entre las sombras de las expectativas ajenas. Veía a un líder potencial, un hombre dispuesto a desafiar el status quo. Había hecho su elección, y esa decisión resonaba en lo más profundo de su ser. Iba a asumir el liderazgo del proyecto, no solo como un reto profesional, sino como una oportunidad de redefinir su propia identidad. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones. La reunión inicial había sido solo el comienzo. Alejandro se adentró en el proyecto con determinación. Con cada reunión, cada brainstorming y cada intercambio de ideas, creció una comunidad entre sus colaboradores. Se dio cuenta de que había formado un equipo diverso, lleno de talento y creatividad, que lo impulsaba a ser una mejor versión de sí mismo. Al tomar decisiones, empezaba a considerar el impacto que sus elecciones tendrían en cada uno de ellos, no solo en el proyecto como producto, sino en las vidas que estaban tocando. Era evidente que la vulnerabilidad que Valeria le había enseñado era su mayor aliada. Cada vez que hablaba sobre sus inseguridades, su autenticidad resonaba con fuerza en el ambiente. Los compañeros de equipo comenzaron a abrirse y a compartir sus propias luchas, creando un caldo de cultivo para la creatividad, donde todos podían brillar. Alejandro ya no se sentía solo. Se dio cuenta de que había mucho que aprender, no solo como líder, sino como miembro activo de una comunidad.
El día que se presentó el proyecto ante un grupo selecto de inversores, el corazón de Alejandro latía con fuerza. Se había preparado meticulosamente, no solo con datos y cifras, sino con historias que reflejaban la pasión de cada miembro del equipo. Mientras exponía, no solo hablaba de cifras, sino de sueños, aspiraciones y la misión que cada uno de ellos compartía: hacer un cambio positivo en la comunidad. La respuesta fue abrumadora. Los inversores no solo estaban interesados en la propuesta, también se inyectaron en la visión que cada uno había presentado. Fue entonces que por primera vez, Alejandro sintió que no solo estaba logrando algo para sí mismo, sino que se estaba erigiendo como modelo a seguir. La imagen del joven perdido, atrapado entre expectativas ajenas, se desdibujaba cada vez más. Entre el crujido de aplausos y las palabras de aliento, su mente regresó a Valeria, quien había sido el catalizador de su transformación. La visión que ella había compartido originalmente, su deseo de impactar vidas, ahora se entrelazaba con su propio deseo de ser un agente del cambio. Al terminar la presentación, le prometió a su equipo que jamás perdería de vista las razones por las que habían comenzado. Los días posteriores se llenaron de celebraciones bien merecidas, pero Alejandro sabía que existía un nuevo desafío esperando. Había reafirmado su vocación y estaba listo para tomar un camino que lo acercara aún más a su verdadero propósito. Pero antes de comprometerse por completo, sentía la urgencia de reconectar con Valeria. Al llegar a la pequeña cafetería donde se habían visto por primera vez, el aire fresco parecía vibrar con la misma energía positiva que compartían. Valeria llegó con una sonrisa que iluminó su día. Una vez sentados, Alejandro sintió que había mucho más que compartir. Había evolucionado, y Valeria había sido la chispa que inició esa transformación. Valeria, comenzó, con el corazón latiendo con fuerza. No solo estoy aquí para agradecerte por lo que hiciste por mí, sino para decirte que estoy listo para ayudar con tu sueño. Quiero ser parte de eso. Creo en la visión que tienes. Sus palabras fluyeron con sinceridad y claridad. Los ojos de Valeria brillaron de emoción. La energía de su conexión se hizo palpable nuevamente. Nunca dejé de creer en que podríamos hacer cosas increíbles juntos, Alejandro. Esto es algo más grande que ambos. Es un legado para futuras generaciones. Iniciaron un nuevo capítulo, uno lleno de propósito compartido y un profundo reconocimiento del poder que habían encontrado en su conexión. Con cada paso que tomaron juntos, Alejandro se sintió realizado en la forma en que sabía que su viaje apenas comenzaba. Días, semanas y meses después, la influencia que ambos habían cultivado resonaba en más de un proyecto. Se convirtió en un modelo a seguir en su comunidad. Con cada nueva iniciativa, Alejandro demostraba que había más en la vida que dinero o reconocimiento. Se trataba de poder dejar huellas en los corazones de los demás. En un evento donde presentaron su primer proyecto comunitario, el escenario estaba lleno de jóvenes inspirados, deseosos de marcar la diferencia. Allí, una vez más, Alejandro se sintió completo. Había encontrado su voz, su camino, y había roto las cadenas de las expectativas ajenas para abrazar su autenticidad. A medida que la ovación crecía, Alejandro miró al público. No había vuelta atrás, era un nuevo amanecer. Todo había cambiado, y al mismo tiempo, no había cambiado nada. La verdadera transformación sucedió dentro de él. Había conquistado su miedo. Había demostrado que era capaz de ser un líder empático que se preocupa por su comunidad. Es hora de seguir adelante, pensó. La audacia de su espíritu ahora estaba entrelazada con su propósito, y al final de cada día, sin importar los desafíos que llegaran, Alejandro se veía cada vez más seguro. Era un hombre completo, un líder en su comunidad, un verdadero legado en construcción. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que estas historias sigan llegando a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Tu voz importa. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de ayudarnos a seguir creciendo juntos. Veamos cuántas vidas podemos tocar.